¿Qué tienen en común Edgar Allan Poe y Charles Baudelaire, más allá de la traducción de este último a la obra del autor norteamericano? Paralelismo, coincidencia, relación de un lenguaje que hace de la locura y el delirio una morada, o solo la invención a través de la ucronía de algún doppelganger que rumora al interior de las páginas del tiempo. Sean invitados a escuchar un cuento del escritor tolimense César Pérez Pinzón de su libro Hijos del Fuego, joya de la narrativa colombiana, donde los dos autores hablan desde un mismo ser, acá en Silabario de Maldoror. El espejo de Monsieur Baudelaire. Antes pensaba que escribir biografías era una forma disimulada de conjeturar con entera libertad, de dar a los hechos un maquillaje adecuado y confiable, sin tener que rendir cuentas a nadie, de manosear algún dato concreto hasta hacerlo polvo, y lo periférico sería pan comido. Hacer creer al lector que se trabaja con rigor documental, con énfasis sacrosanto en lo verificable, y embaucarlo hasta el extremo de conducirlo ante la reproducción inequívoca y pormenorizada de la verdad. Antes, fácil sería concentrar el ocio de algunos días en la lectura de los biógrafos, de Vasari, de Erasmo, de Moro, de Dryden, de Boswell, algo de los griegos y romanos y ya. Desde luego, poco me importaban frases como una vida bien escrita es casi tan difícil de llevar a cabo como una vida bien vivida. Una petulancia que seguramente dignificaría a un biógrafo fraudulento. Antes, con la pasmosa seguridad que dan los 20 años, divulgué sin pudor mi teoría. Era mía, era sincera. Tenía la virtud de ser abierta y espontánea. No estaba contaminada por conveniencias de ningún género. Era mi artillería pesada contra la hipocresía del concepto oficial al respecto. Si bien lo veía, yo mismo había sido víctima de la gravedad que convoca la mera mención de ese oficio. Biografía de fulano de tal, eso era ya garantía épica contra cualquier duda. Jamás abordaría género tan elemental. La cosa empezó despacio como una caricia o el bajar de un anciano las escaleras. También pudo ser el avance longilíneo y retráctil de un tigre o el camino largo de los elefantes de Aníbal, pero eso todavía yo no lo podía saber. Llegó en un relato del escritor norteamericano que me petrificó, pero al instante me agradó. Después fue otro que me alertó, ya en una meditación demorada, y otro más. Luego cayeron sobre mí, una a una, en sucesión vertiginosa, viejas frases que yo tenía en la mente desde mi primera juventud y que jamás tuve el acierto de escribir. No sabía expresarlas con claridad. Poco a poco fui descubriendo en ese escritor mis propias ideas, los temas que me inquietaban y siempre me habían pertenecido. Los énfasis dramáticos y hasta forma de escribirlos tenían ese tono particular que por años yo había buscado en vano. Acosado por sospechas, malos pensamientos y abismos de dudas, me dediqué a indagar más sobre él, hasta el extremo de excluir todas mis otras ocupaciones, no muchas, por cierto. Ya era poeta. Y al fin descubrí que la vida de aquel escritor, hasta entonces desconocido en Europa, estaba en sus relatos. Esos textos escalofriantes eran la reunión de todos sus días. Pero más desconcertante que esa conclusión, aguda, aunque no muy meritoria si se tiene en cuenta que los escritores no pueden evitar su vida dentro de su obra, fue descubrir que esa vida, con todos sus componentes interiores y exteriores, con sus desdichas y pasiones, sus empatías y sobre todo sus diferencias, eran también mi propia vida.
Y eso que en principio fuera una tímida sospecha, incomodidad, algún escondido sentir que podría ir para verdad, se vigorizó gradualmente, se hizo lenta arquitectura que un domingo se me mostró confirmada ya en toda la alarma que para mí significaba. Entonces, como suele ocurrirme en situaciones semejantes, o por lo menos algo similares de sorpresa, susto, dubitación, salté de la cama como si ésta me mordiera y, tras ponerme sobre los hombros un largo abrigo, busqué la calle. Necesitaba caminar, sentir el movimiento, sacudirme la impresión con la brisa fría del otoño que se echaba como un viejo leñador sobre las calles solitarias en esa madrugada de París. No me interesaba ningún rumbo específico, solo me dejaba llevar en una desdichada emoción como un Adán de Masaccio. En el fondo quería encontrar algún conocido, al menos uno de mis amigos nocturnales, pero sabía que aquella temprana hora roncarían sobre alguna dama circunstancial luego de una extremada noche de absenta y hachís. Con todo, cuando me acercaba al Pont de la Concorde, vi venir a mi amigo Gérard de Nerval. Era el preciso. Su fama de buen receptor de angustias ajenas, su espontáneo agradecimiento de poder ayudar a los demás, era una coincidencia providencial que venía de un Valhalla, de un paraíso de Mahoma, del reino celestial exclusivamente para mí. Aunque Gerard caminaba rápido y miraba con frecuencia hacia atrás, no dudé de que se detendría con curiosidad, acaso con emoción, al ver mi cara llena de revelaciones precipitadas. Y claro, se detuvo. Me observó un momento como si apenas me reconociera y miró hacia atrás, mientras un temblor repentino lo sacudía hasta el pelo. No alcancé a abrir la boca porque él me la cerró con un bofetón de palabrejas en lengua desconocida, pero entre las cuales pude interpretar que se había pasado huyendo toda la noche porque el poeta Gérard de Nerval, fallecido días atrás, lo seguía gritándole que él también estaba muerto. Y el pobre se tocaba el cuerpo incrédulo y tartamudeaba a punto del colapso. Cuando al fin abrí la boca, Nerval desaparecía como un ciclón en la esquina de la Rue de Lille. Sobra decir que regresé a casa desalentado, con el abrigo empapado por una erizada lluvia que bebió mi cara en ese peregrinaje insensato, pero con el anémico consuelo de haber comprobado que había alguien más perturbado que yo, suelto por ahí. Luego, midiendo el tiempo con un tabaco encontrado a medio consumir entre los escombros de un cenicero, traté de poner en orden los pensamientos. En realidad, me decía, el asunto no es tan dramático. Que la vida de un hombre que resultó por una simplona coincidencia escritor como yo sea similar a la mía no justificaba sobresalto alguno. Que la mayoría de sus frases hayan estado ya en mi mente desde mucho antes de abordar sus obras, tampoco parece un milagro. Que compartamos la misma devoción por el opio y el alcohol es tan corriente como si dos personas tuvieran el mismo nombre, usaran igual estilo de calzado o se peinaran para atrás, les gustara el mismo tipo de mujer o se orinaran en la cama cuando niños. Lo cierto es que llegó el mediodía y yo seguía buscando justificaciones que atenuaran mi impresión inicial. Estas eran generalmente pobres arreglos de mi mente para hacer de las analogías entre su vida y la mía, entre sus ideas y las mías, una asamblea de coincidencias sin importancia. El problema era que, al llegar al fin al punto de equilibrio y acuerdo, algún demonio burlón se me metía en los sesos para hacerlos papilla, y debía comenzar de nuevo como un aburrido Sísifo sin la resignación supina del original. Como siempre que me encuentro en un estado agitado, ante alguna dualidad o frente a un problema que me supera, acudí a la panacea de la generosa absenta, la naturaleza de su color,
el bárbaro arañazo de su sabor que se duerme en la lengua y el paladar como una bestia que se toma un descanso transitorio, y su efecto en espiral alucinado me ayudarían a absorber en una esponjosa complacencia de adaptación cualquier significado que pudiera tener el hecho de saberme repetido en otro. Solo que media hora después de precipitados tragos, lo vi. Sí, lo vi en una fantasía que se hacía más real después de cada sorbo de absenta. La escena no podía ser más desalentadora. El otro, el autor de esos temas alucinados que también eran hijos míos, que ya antes habían cursado mi imaginación, se apareció ante mí. Nunca había visto su rostro, pero sabía que era él, y se me aparecía ahora en una intimidad que es así hubiera querido yo vivir. Reclinado sobre una joven que descansaba plácida sobre una cama con dosel y cortinas plegadas, le susurraba palabras que la relajaban en un blando abandono de gata, acompañado de algún sonido tibio que también la hacía ave, la hacía sirena, la hacía alga que se mueve lenta. Él la llamaba Virginia, mientras hundía la cara en su cabello que se abría y lo tragaba, que lo acariciaba en musgo, en algodón y en agua que lo hilaba en ondas y lo sorbía. Y él quería cubrirla. Su voz se oía mendiga a veces, otras opulenta. Ya nadaba sobre ella, se oía el fragor de los ropajes, ya eran lisos y blancos como moluscos o peces abisales. Era un solo animal, araña o pulpo, era una sola garganta que gemía. De pronto, ese Eros Ludens terminó y en adelante cada parte rasgaba la otra. Había ira, había rencor y mutuo placer de guerra. Dominaba él, se imponía a ella. Ella lo suprimía, mordía y lamía bífida. Doblaba, quebraba, giraba y entonces le vi la cara. Y no era la Virginia, casi niña, que yo sabía. No era la prima esposa de mi inquisición sobre su vida. Podía ser la beata Ludovica Albertini y él su nuevo Bernini, pero en esa dimensión era mi madre. Y él entonces comenzó a llamarla Carolina como correspondía, y ella era cada vez más mi Carolina, la de todos mis días, la Carolina de mi cuna y de mi infancia. Era ella, la que perdió a su esposo siendo casi niña, esposa como la Virginia de él. De repente, fue también una Madonna de Rafael y fue Jeanne Duval, esa Venus negra, esa Valquiria del goce, y ya los envolvía algo que intentaba hacer música y era ruido y discordia lamentable. No era melodía, era melosería. Tal vez era fiesta que buscaba hacer gracia. Era coquetería, el columpio de Fragonard, el gusto de los salones, la levita y los sombreros de copa en terciopelo, lo opalino y lo dorado, el encaje y la gola, el ocio refinado y sordo. Y claro, al fin descubrí que los envolvía la música dulzona de Offenbach, recreo de mal gusto parisino. Yo había hecho inmersión en los sonidos y perdí las imágenes. El escritor y mi madre se habían ido, coitus interruptus, y yo me perdí en un humo de inciensos malayos. No recuerdo qué sucedió después. Pudo haber gritos, pasmo teratológico o padecí la agonía de Otelo. ¿Cómo contar a los demás lo que sucedía? ¿Habría oídos interesados en mi historia cargada de imposibles? La herencia racional de los franceses no dejaba espacio para aventuras mentales de alguien a quien ya se le habían comprobado reiterados engaños y provocaciones pasadas. Y ahí estaba Nerva, como un antecedente verificable que invalidaba el mío, más cercano a la literatura fantástica. Como era de esperarse, mis amigos fueron los primeros en escurrir el cuerpo. Saint-Beuve aleteó la mano frente a sus ojos como si espantara un moscardón,
y me dijo que me olvidara ya de Hoffmann y la literatura alemana, origen de esos horrores. Sin darme cuenta, le respondí con palabras del otro, o mías, que el horror no venía de Alemania sino del alma. Me miró de soslayo y sonrió con desgana, soltando un bostezo que olía a chis y cloaca. Manet fue menos expresivo, pero igual me puso en el lugar de todos los lunáticos con una mirada piadosa y con una palmadita en la espalda que me dolió como un latigazo en la boca. Carolina tomó mi cara, me dio un beso resbaloso que mojó mis labios y me dijo, como cuando estaba niño, con su reiterada forma de ignorar que el tiempo había pasado para ella y para mí, que solo se trataba de una pesadilla propia de quienes tienen mucha imaginación. Si vienes esta noche, te preparo agua de manzanilla para que duermas bien, cariño. Ella, de quien más esperé, me despachaba como un crío. Abandoné su casa con esa desalentadora respuesta y aguijoneado por el presentimiento de que en cualquier momento llegaría Opic, el abominable padrastro, engendro de uniforme militar, para hacerme una de sus usuales requisitorias, a cambiar el rumbo de mis costumbres, a corregir mi vida de bohemia. Que pobre de mi madre, que yo iba derechito al delito o a la alcantarilla, que para él eran sinónimos. Y yo, como siempre que se daban esos escandalosos encuentros, le respondería que sí, la salvación era optar por una vida como la suya, tan llena de normas y almidón, prefería seguir dócilmente la ruta placentera de la perdición. Al cerrar la puerta a mi espalda, su voz todavía me vibraba como el estornudo de las cornetas de toda parada militar. Y en aquella ocasión de mi confidencia, Carolina, sentí otra modalidad de temblor. Justo en el momento de salir recordé que él, el otro, también había sido víctima de iguales requisitorias, acaso más explosivas, de su tutor, un tal Alan, que sustituyó a su padre. Y muy despacio, a través de los meses y los años de recabar sobre su vida y de traducir sus obras, seguí tropezándome con más y más analogías entre los dos. También él fue víctima de ese extraño que gobernaba su casa. También él tuvo que huir de allí ante el horror de la normopatía que lo parcelaba. Vagó de un lugar a otro para ubicarse siempre temporalmente donde pudiera, una pensión, un refugio, alguna casa de desconocidos o en cualquier galpón ocasional. Él viajó a Inglaterra para educarse, a mí intentaron enviarme a la India para corregirme, esa vieja estrategia de los padres para imponerse. Él inventó épicas en Rusia, en la Grecia, que se liberaba de los turcos, navegó en mares perdidos y habitó lugares inexplorados aún por la raza humana. Bebió en ríos de licores antediluvianos otros sabores que lo embriagaron hasta la demencia y probó mujeres de razas perdidas. Detuvo la muerte de un amigo por medios hipnóticos, conversó de política con una momia egipcia y dio lecciones de futurismo a Julio Verne desde un globo que lo llevó a habitar la luna. Amó a su prima Virginia y, como a mí, lo incomodó el final feliz de las 1001 noches. Encontró en unas lecturas arcanas lo que la tradición más antigua divulgaba y que, seguramente, era la verdad. Sherezada trabajó para nosotros, no para su rey, que solo fue lento en su propósito inicial de eliminarla como a las otras. Con su forma de parlar sin dique, ella aburrió al rey Shahriar de tal manera que al fin perdió la cabeza ante el verdugo. Este la había guardado con la soñolienta paciencia de todo eunuco y sin descuidar el filo de su alfanje sereno. Yo ambulaba, desbrujulado y con las pupilas enlutadas por París, pero también eran las calles de Nueva York, las calles de Baltimore que pertenecían a él. Iba a los parques, iba al zoológico, iba a las tabernas, cada vez más hundido en la perplejidad.
La absenta me hacía vivir la incomodidad de ver a Carolina invariablemente con él, y entonces me repugnaban él y ella, lo que después me producía dolorosos remordimientos. El hachís me hacía ver los personajes de sus narraciones, todos anormales, monstruos que yo, a mi tiempo, también había concebido. Digo que el hachís me los hacía ver porque ya estaban en mi mente. El alucinógeno solo los despertaba de una espera tan calmada como la de un patíbulo que sabe que su calma no es eterna y siempre será gratificado en su paciencia taciturna con una nueva víctima propiciatoria. Entonces yo era William Wilson que hundía mi espada en el perseguidor abominable que era yo mismo. Fui un condenado por la Inquisición al hilo de un péndulo y al borde de un pozo. Habité un barco que expelía vejez con fantasmas de signos sepultados. Fui el artista loco que pintó en un retrato oval a su mujer hasta extraerle el alma. Todo ello leído en sus obras y vivido en mi experiencia imaginada. Pero también mis conocidos colaboraron, y Balzac adquirió cualquier día los rasgos del hombre que es capaz de vaciar el ojo de un gato negro porque lo poseyó el demonio de la perversidad. Víctor Hugo, de viejo y achacoso que era, pasó a ser el joven propietario de la casa Usher. El joven Verlaine fue el viejo hombre de la multitud. En vano busqué evadirme por medio de las distracciones propias de la gente común. Con todo, los museos, por ejemplo, se convirtieron en la plaza fuerte de su presencia. La victoria de Samotracia de repente encontró su cabeza en los rasgos inequívocos de la Igea. La Venus de Milo recobró los brazos y los movía en danzas de humo como yo los intuía en Morela. Eleonora adquirió toda la picardía de la gitana de Hals, y el señor Valdemar se trasladó al Cristo de la Piedad de Cosimo Turá. Los episodios de Metzgerstein se trasladaron con estruendo a un lienzo y entonces fueron la batalla de San Romano de Uccello. Virginia, su Virginia, se transformó en Gioconda y solo al final, después de las turbulentas transmutaciones, llegaba el silencio, esa otra de las bellas artes en estos tiempos del ruido, desgajado de las pinturas de Vermeer. Pero nadie iba a creerme. Ya mucho había mentido como él para esperar la virtud humana de escuchar. Ya en los cafés y en los prostíbulos, en los salones dorados o en el balcón del teatro, había hecho revelaciones que transgredían la frontera de la verosimilitud. Era el placer de la invención, el narcisismo de la invención, el goce de impresionar con perturbación a los demás. Mis antepasados, locos o maniáticos, decía yo para alarmar, en solemnes viviendas, muertos todos, víctimas de sus furiosas pasiones. Mi falso viaje a la India, embarcado como aprendiz de piloto, los detalles de mi vida a bordo que no existieron, la aristocracia de mi madre, la finura de su genealogía mancillada al lado de un militarote vulgar. Cuando yo asesiné a mi propio padre, porque nosotros, los que somos hijos de cura, aquella noche en que Pedro y yo violamos a mi hermana, una mezcla excelente de Oporto, ceniza de sapos y sangre de niños sin bautizar. Cuando terminé de azotarla, me di cuenta de que había perecido, porque las personas decentes que prostituimos a nuestros hijos... Perdone, caballero, ¿conoce usted, por casualidad, un sitio discreto y confortable donde se pueda pasar la noche con un muchachito de 14 años? A propósito, señor, ¿no ha comido usted nunca sesos de infante? Son excelentes, saben a nueces frescas. ¿Quién iba, pues, a creer mi historia? Nadie. Fue entonces cuando decidí escribir su biografía. Tal vez buscaba confrontar de esa manera mi propio fantasma.
Tal vez ahora mi único diálogo solo se podría dar con mi perseguidor, su intimidad y la mía en una hermandad insólita como 12 meses, o tal vez Caín y Abel. Podríamos ser también dos grandes opuestos, Jesús y Pilatos, los otros escritores y yo. ¿Qué digo? La crítica y yo, los tribunales y yo. Las leyes urdidas en todo el mundo por criminales, esos que eliminaron 6 poemas de mis flores del mal, que condenaron también a mi amigo Flaubert, que prohíben respirar, beber agua, pensar y sentir, leyes sacadas de las cloacas más inmundas por esos harapientos de la moral. Con todo, su biografía se me quedó en fragmentos. Ahora sé que una vida bien escrita es casi tan difícil de llevar a cabo como una vida bien vivida. No más encontrarme con algún pasaje especial de su vida para que éste se confundiera con alguno de la mía. Ya estaba muy lejos de mis sospechas iniciales. Todo lo suyo era mío. Lo había vivido, lo había pensado. Estoy seguro de que al final hasta su propia imaginación era igual a la mía. Él nunca tuvo mucha fe en el género humano, tampoco yo. Los sistemas políticos elegidos en su tierra hedían para él, los de la mía también para mí. He sabido que no ha sido apreciado por sus conciudadanos. No se necesita abusar de la imaginación para saber que yo tampoco lo soy. Sus flores del mal son asquerosas, me han dicho, trasladando el odio que me profesan a todo lo que pueda producir mi mente. Con las obras de él ocurre igual. Ven en las perturbaciones de sus personajes la proyección de las suyas, y no fueron sus enemigos los más feroces. Su propio albacea literario, el amigo a quien confiara la disposición de su obra, luego de su muerte lo difamó por escrito a su regreso del sepelio, cuando aún no se cambiaba el traje de luto por el habitual de perro. Es que no hay en América ninguna ley que prohíba a los perros entrar a los cementerios. Tal vez no. Podría resultar antidemocrático. El escritor, sin embargo, seguirá viéndolo desde el lugar donde se encuentra, aunque los énfasis de un delirius tremens, que se renueva, se lo muestren borroso. Lo cierto es que mis intentos por reconstruir su vida se volvieron volátiles o líquidos o gaseosos. En realidad nunca supe por dónde empezar, nunca supe dónde debía terminar, si con su muerte física o con la de cada uno de sus personajes, en cuyo caso sería una biografía sin fin, o algo así como crear un nuevo mundo. Blake me asaltaba entonces para demostrar mi incapacidad de ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor salvaje. Me vi sometido a conformarme con hacer ilusiones a algunos pasajes de su vida como ilustración al análisis de sus textos únicos. Me pasé 17 años de mi vida para reconstruir la suya y no pude. Solo me quedó el ingrato desengaño de saber que escribir una vida ajena es tan difícil como vivir la propia. ¿Cómo es entonces que en un minuto de pensamiento podemos reconstruir la propia vida a través de imágenes tan vívidas que no dejan espacio vacío y todo lo llenan? Si su vida era la mía y la mía suya, ¿qué ocurrió conmigo y mi capacidad sumarial ya comprobada por tantos? Yo, que había creado en instantes ese universo de mis paraísos artificiales, me quedaba entumecido y mudo ante la recreación de algo que me era tan familiar como la vida misma, que se movía para todas partes bajo mis propias ropas. Era intolerable. Ya no había un resquicio de individualidad en nuestras vidas. Todo era similitud, parentela, simbiosis indisoluble. Como yo, también él frotaba con papel de lija sus ropas
para quitarles el apresto de nuevas y el aspecto endomingado que tanto agrada a los filisteos y tan insufrible resulta para el elegante auténtico. Como en mi caso, debió tener una pasión enferma por una mulata vulgar. Pudo beber volcanes en sus besos de miasma como yo de la boca de Jeanne Duval, esa pobre actriz del Théâtre Panthéon, que era adorada por el público cuando no aparecía en escena, esa ratita de granero, esa piel generosa y húmeda, esa cadera terremoto que me sacudía hasta deshacerme y dejarme como un charco de sangre en la habitación desnuda. ¿Qué será de Jeanne Duval? Otras camas atareadas hablarán de ella. En fin, hasta en las pequeñeces más ínfimas fuimos él y yo. Digo fuimos porque ya ha pasado el tiempo de mis indefiniciones. Los años se fueron despacio o muy rápido, no lo sé. El caso es que al fin he vuelto a mí, pero no hay paraíso sin serpiente, y justo cuando lo conseguí, la enfermedad, este mal gálico, se paró ante mí y comenzó a hablarme. Yo, necesitado de cercanía, la dejé venir, le tomé la mano y luego la abracé. Desde entonces se me fue el movimiento, se me fue la voz. Afasia llaman a eso los médicos. Ya me acostumbré a ella y no hago más el ridículo de los primeros días. Comenzaba a hablar y solo al rato me daba cuenta de que no decía nada, no emitía nada, y solo el rostro de conmiseración de los demás me hacía ver la estupidez de mis gestos. Era como un bailarín a quien le quitan de repente la música y él sigue bailando con melodías de su imaginación. Ahora, Carolina, ya vieja, me tomo una mano, la que menos puedo mover. No es que la otra sea un remolino, no, pero al menos puedo escribir con ella muy despacio alguna nota breve, y a las pocas palabras se queda dormida porque tiene autonomía de quietud. Ya no me sacan a pasear por los jardines del hospital en una silla de ruedas. Desde ella olía la humedad de los prados y veía los pájaros haciéndole cortes al aire, mientras allá, no tan lejos, intuía mi París llena de ruido, de risas, de llantos, de ambiciones. Estoy en una cama y no quiero más paseos. En los ojos de Saint-Beuve, en los de Le Conte de Lille, de Máximo Duchamp, de Bambi, leo mucha tristeza como todos estos últimos días, pero hoy es más honda, como expectante o desamparada. La verdad es que estoy tranquilo, en una paz tan dulce que me alegra la boca. Madame Maurice toca el piano música de Wagner. Sabe que siempre me gustó. Y al fin he logrado salirme de él. Me lo sacudí a fuerza de terquedad, lo desplacé y ahora estoy emancipado. Fue simple voluntad aplicada. Sé que todo se acaba, que voy a morir. No me preocupa. Un poeta no debe temer a la muerte, y si le temiera, al menos tendría el consuelo de morir sabiendo quién soy. Esa es, tal vez, una desconocida forma de no morir. Carolina me acaricia ahora las sienes. Está muy junto a mí. Siento el olor de sus perfumes combinados. Siempre fuiste tan singular, madre. Una pintica de perfume suave, muy suave, tras las orejas. Otra de soñolienta acidez entre los senos ampulosos, una más primaveral para el mentón, otra levemente dulce entre los dedos. La huelo y cierro los ojos para dejarme ir. Ella huele a bosques, huele a arroyo entre árboles añosos, huele a frutas listas para morder. Ella tiene sabor de licores exquisitos. Oigo su seda, sus encajes, oigo sus pulseras, sus collares, sus pendientes, y sé que toda mi Carolina resplandece y sus sonidos la preceden. Al llegar se detiene y durante un ratito ilumina aún y tintinean sus oros nerviosos. Carolina mía, siempre anduviste en barroco por la vida. Ya es anciana,
Ha vuelto a enviudar y regresa a mí como hace más de 40 años. Necesita mi calor, mi intimidad, acaso mi seguridad. Yo ahora le perdono sus abandonos intermitentes. Perdió tanto tiempo al lado de Opik que quiere recobrarlo. Opik, si Dios me hubiera escuchado cuando en el calor de los motines y barricadas del 48 yo gritaba que había que matar a Opik. Nadie me escuchó y claro, lo asesiné muchas veces en la intención, en la imaginación más sanguinaria. Sin embargo, él pudo volver aquel día de infamia al lado de ella, abanicándose con el galardón que otorga el deber cumplido contra esa muchedumbre de patanes libres pensadores, entre los que alcancé a vislumbrar a Charles, tu hijo vergüenza. Aunque nunca pude terminar la biografía, cosa que no deploro, con la enfermedad vino la paz. Ese momento que ya encontraron Buda bajo su higuera de agua, su Bodhi, y Aristóteles luego de un drama visto en el teatro de Dioniso. Ya nada importa. He matado mis apetencias, aunque sería estúpido en un hombre pensar que algo puede importar cuando se encuentra en un hospital aguardando ese fin que se lo lleva por pedazos. La lengua, los movimientos del cuerpo, un brazo que, de pronto, es de arcilla a punto de hacerse polvo y ya tira del otro, aunque llega suave, sin melodrama, sin dolor, como cuando uno se acuesta muy cansado y oye las confidencias del sueño que lo divide con aquiescencia. Carolina murmura cosas a mi oído. Deben ser palabras muy bellas, bellísimas, porque ella siempre ha tenido rosas en la boca. Ahora es un bosque perdido a los ojos de los hombres. Sigue diciéndome palabras y al fin entiendo. Quiere que firme algunos documentos del hospital y me invita a que mueva mi mano, la inteligente. Yo lo hago. Mis dedos toman la pluma que han mojado de un color sepia muy agradable y la dirigen al lugar que ella me señala con el índice. Y estampo mi firma temblorosa, aunque diestra de tanto usarla en vida. Edgar Allan Poe. Sé que Carolina se sorprende. No la miro, pero la veo y no comprende. ¿Cómo hacerlo si ella se encuentra en un hospital de París al cuidado de su hijo moribundo y yo estoy aquí, en una taberna maloliente de Baltimore, repitiendo en círculos sin fin mi condena de temblor en los miembros, mientras lucho desesperado por sacudirme una legión de seres infernales que zumban y aguijonean dispuestos a succionarme el alma? En un respiro de las bestias la veo llorar a Carolina. El hijo se ha doblado en sus brazos. Charles Baudelaire ha terminado. Ya se aleja el traductor de mis obras, el biógrafo malogrado de mis días, tal vez el único que me comprendió en tantos años de imaginación. Creo que ha elegido un buen camino, el único digno de los poetas. ¿Habrá anclado ya su nave en algún lugar decente? Debo apresurarme para no dejarlo solo. Antes de que vuelvan los delirios de esta bochornosa agonía, debo apresurarme porque deseo estar allí. Sé que también merezco estar allí. Sé que Él me espera allí. César Pérez Pinzón, Tolima, 1954-2006. Hoy, en Silabario de Maldoror, a viva voz de Oscar Slev Posel.